Muy buenos días, tardes, no sé, no importa, son días. Agradezco mucho a Lisue, a Hugo y a Ángel que han organizado este encuentro. Y me da mucho gusto estar con todos ustedes en la mesa y en la audiencia y más allá en las personas que nos ven. Muchas de las cuestiones que pensaba decir, al ser el último que habla, pues ya están dichas y no las voy a repetir. Pero sí quiero decir algunas que quizá contribuyan, espero yo, al señor diputado y al señor subsecretario, podrían contribuir, ojalá, ¿no? Están dichas desde la mejor de las intenciones y de la convicción política. La primera es que la iniciativa que surge en materia de educación de la Cuarta Transformación no es equivalente al proyecto educativo de una transformación que se propone de la magnitud de lo que se ha dicho. Es decir, una de las primeras cuestiones que yo creo que hay que decir, y creo que lo mencionaba también Imanol, es que la propuesta del 12 de diciembre es una propuesta que no enuncia lo que debe ser la mirada de un Estado que propone transformar al país. Extrañé una educación liberadora, una liberación como derecho. Sí estaba la del bienestar, está desapareciendo, equidad muy diluida, inclusión, formación, honradez, es decir, un panorama que la educación siempre tiene de horizonte ético. Segundo, me parece que hay que tener mucho cuidado. En 2013, en buena medida, la reforma se fincó en la acusación al magisterio de ser el responsable de todos los males educativos. Hay que tener mucho cuidado con que la revalorización sea decir que es solo del magisterio la solución de todos los problemas educativos, porque es la otra cara de la misma simplificación. ¿Qué quiero decir con ello? Se pierde la oportunidad de entender que la formación que vale la pena ocurre en el vínculo entre los profesores, los estudiantes, la comunidad, los directivos de infraestructura, los planes y programas. Ahora sí que en esta universidad se puede decir, la unidad de análisis y de observación del asunto educativo ya debe de dejar de ser unicausal, ya sea para la acusación o para la solución de todo en un actor que es condición necesaria, sin duda, para que mejoremos, pero de ninguna manera suficiente cuando ha habido una irresponsabilidad impresionante en la dotación de los recursos para la educación. México le ha dado durante muchas décadas la peor educación al que más lo necesita. Y México ha construido planes y programas de estudio orientados a resolver exámenes internacionales o nacionales y no para que la educación sea un enriquecimiento formativo. Tercero, me parece que estamos ante el fracaso de la política. Tanto en 2013, cuando el pacto multiplica por 3 la magnitud del artículo 3º, como ahora, cuando quizá lo esté multiplicando por 3,5 puntos con respecto a lo anterior, es porque lo que no queda en la Constitución, 1, no se cumple, y 2, todo lo que se dice en la Constitución, por el hecho de estar ahí, va a suceder. Por eso hemos hinchado al artículo 3º de muchos aspectos que deberían de ser parte no solo de leyes secundarias, sino también de reglamentos, también de organigramas, y por Dios, en la última que tengo, hay hasta tira de materias en la Constitución. Hay que denunciar esto como una aberración. Y parte del hecho, a mi juicio, de que en vez de que el Estado mexicano haya, por ejemplo, revisado
su artículo 123, como proviene del pacto corporativo, ha tratado de resolverlo en el artículo 3 en vez de enfrentarlo en el apartado B o en el apartado A. Es muchísimo más fácil, ¿no?, eludir ese problema. Y por cierto, si nos referimos al 62, nos dijo muy claramente Hugo que es donde se pacta que van a ser mitad y mitad las propuestas. Lo que hace el 2013 es romper el mitad y mitad y darle el 100% a la autoridad a través de exámenes que no tuvieron nunca validez ni confiabilidad. Es decir, no solo desampara al magisterio en términos laborales, sino que también hace unilateral la decisión a través de mecanismos que, con base en el mérito convertido como fetiche, dejaron por fuera todo el proceso formativo. Y por cierto, el 62 también nos habla de que pocos términos son tan falsos para entender la realidad educativa hasta el momento que el que Carlos Ornelas llama colonización. No, no fue colonización, fue un acuerdo que está establecido en la ley. No era una blanca paloma la SEP a la que el sindicato la corrompió. Era un acuerdo para el control del magisterio. Me parece entonces que los principios, valores y las reglas generales que debe contener el artículo 3, a eso no se reduce el artículo, porque fracasada la política en términos de la profunda desconfianza, hay que meterlo ahí donde se necesitan 2/3, porque en las leyes secundarias con mayoría basta. Eso es el fracaso de la política. No es cierto que haya solamente participación democrática porque el bloque y la fracción de Morena están negociando. Es que también habría lo que los mexicanos requerimos de un legislativo, la capacidad de generar leyes secundarias que estuvieran en concordancia con los enunciados básicos de lo que dice la Constitución. Tengo la impresión también que cuando se dice que la admisión, promoción y reconocimiento del personal, ¿cómo que ejerza la función docente? Del personal, del magisterio, no ejerce una función, es un señor, una señora que sabe. Dice que se realizará a través de procesos de selección a los que concurran aspirantes en igualdades condiciones. Bueno, ahí yo sugeriría que en la ley secundaria, no en la Constitución, se solicitara que todo egresado de una licenciatura que no sean las normales o en las escuelas de preparación de maestros tuviera que presentar el certificado de un par de años en una normal aprendiendo a lo que significa generar ambientes de aprendizaje. Esa sería igualdad de circunstancias. La igualdad de circunstancias no es cuánto sacas en el examen, que leyendo la guía lo puedes resolver. El manejo de grupo, es decir, hay muchos destacados que han llegado a su salón y a los 10 minutos han salido huyendo. Hay profesores que me han dicho, profe, tenemos un dilema ético. Esta muchacha que resultó destacada no puede con el grupo. Le ayudamos y le ayudan. Los profesores que saben le ayudan, porque está de por medio el interés superior del niño, no en la Constitución, en la práctica de las escuelas. Y entonces, que los egresados de cualquier licenciatura deban tener capacitación pedagógica, de veras sería igualdad de condiciones. Hablando con Irán nos decía, nosotros no queremos el control de las plazas, reconocemos que ese proceso, y a mí me gusta mucho la idea de proceso, no de examen o de concurso, porque congelen el tiempo, ¿cuál es el proceso pautado de incorporación? Ese sí vale la pena y ese puede sustituir al 62 sin problema. Lo que creo que no se vale es decir que esto fue la corrupción del sindicato cuando todas, en su caso, las plazas vendidas o heredadas fueron controladas por el mercado que la autoridad hizo de esa práctica. El Estado mexicano fue el que pudo respaldar cada plaza con recursos económicos públicos y siempre se ha eludido. En ese mismo sentido,
yo creo que sí hay que revisar el noveno. El noveno, y a mí me parece que fíjese, son 4 páginas en las cuales a mí me parece que el telar del 2013 se usó para hacer la propuesta y se dijo INE, no INE acá, ese servicio profesional docente, bueno, aquí esto. ¿Por qué no haber propuesto otro telar y no nada más el cambio de hilos? Creo que nos quedaron a deber. Bueno, yo quisiera decirle al señor subsecretario que no, es que ahora le voy a hablar al señor subsecretario. Ok, está bien. Sí, o sea… No, está bien, está bien. Sí, pero, y no creas que es una distinción importante. Mira, no, es de puesto. Yo hablé del fracaso de la política como un análisis general de por qué se ha metido todo en la Constitución. Porque no ha habido capacidad para hacer un acuerdo político en las leyes secundarias. Ese fue el argumento. Yo no acusé del fracaso de la política a nadie, sino a un análisis de por qué tenemos una Constitución absolutamente llena de reglamentos, normatividad y hasta tira de materias. A eso me refiero. Creo que también podríamos pensar que para que no fracase la política, no habría que decir que sí tenemos que hacer ese tipo de política parlamentaria con el bloque y no tenemos nada que hacer con la FETSE. ¿Por qué? Porque es cierto, el 62 no es todo, pero en la reforma de 2013 y en esta, yo sostengo que si se sostiene el régimen laboral de excepción, los profesores no tienen ni derecho a las condiciones generales de trabajo que consagre el apartado B. Entonces hay que tener, creo yo, al menos la posibilidad de pensarlo. Nunca, señor subsecretario, he pensado que hay que tener razón cuando uno habla, sino preguntas. Y yo sí le pregunto, ya no a usted, sino a esta nueva administración, ¿no tiene nada que decir autocríticamente de la propuesta que enviaron el 12 de diciembre? ¿No tiene nada que decir de una propuesta que confundía la superior con la media superior? ¿No tiene nada que decir con las fallas de sintaxis? O sea, o vamos a poder hablar en un nuevo régimen, o vamos a tener que decir que pues hay que tener, como diría Chesterton, que nunca ha sido mejor lo mejor que lo posible. A mi juicio, si ahora lo que se puede hacer es el dictamen, etcétera, que salga el mejor posible, pero es un pendiente de la política del Estado mexicano, y a él me referí, al Estado mexicano, no a esta administración, para tener una constitución y no tener una serie de artículos en que se legisla hasta la cantidad de votos necesarios para elegir al consejero y cuánto va a durar. Me parece que eso es un punto importante a pensar. Si no es posible ahora, porque no lo creo, porque es un problema del Estado mexicano con respecto a su texto constitutivo, me parece que es un asunto que quizá, si no lo toma la Cuarta Transformación, sí lo seguiremos tomando algunos de nosotros, porque nos está amarrando cada sexenio. Además, la propuesta que es el saque el 12 de diciembre es una propuesta que va al mismo telar. Mi pregunta era esa, ¿por qué no una propuesta que saliera del telar de lo sustitutivo del INE y lo sustitutivo del Servicio Profesional Docente? ¿Por qué no? Es una pregunta, señor secretario. Y además, ahora sí con Luciano, como universitario, o sea, a ver, sí, es que ver, como universitario, Luciano, tenemos muchísimas cosas en las que podemos discutir, pero como gobierno me parece que sí es preciso pensar en que en algún momento hay que entrarle al 123, en algún momento hay que revisar
la relación corporativa con la FETSE, y en algún momento hay que hacer lo posible por no estar presos de una incapacidad política para tener acuerdos políticos en lo constitucional y acuerdos políticos en las leyes secundarias que se respeten. Porque el bloque lo que ha dicho es, lo que no esté en la Constitución nos lo tumban en las leyes secundarias. Eso es falta de oficio político.